Entonces, yo creo que si podemos ver nuestro año y podemos saber que ha sido un buen año, un año bendecido por Dios. Quiero que oremos para empezar el día de hoy, así que, Señor, gracias por este día, por este domingo. Gracias porque podemos estar aquí el día de hoy, podemos ver tu amor, tu abrazo, tus bendiciones. Te pedimos que el día de hoy nos hables algo especial para cada uno de nosotros, algo que pueda entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, que podamos meditarlo en él, que podamos sentir tu amor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, también en esta semana tuvimos lo que fue el primer festival navideño de AISA y nos encantó. Bueno, Silvana estaba soñada porque Navidad y AISA son las cosas que más ama en el mundo. En tercer lugar estoy yo. La Navidad está primero que yo, pero no es cierto, espero. Pero fue el festival navideño, nos encantó. AISA, no sabíamos realmente si ella iba a bailar o no, pero lo hizo muy bien. Sus compañeritos, unos estaban allá llorando, el otro se tiraba en el suelo, el otro quería irse con su mamá, pero AISA dijo, no, el show tiene que continuar. Y ella bailó todos los minutos, nos encantó, y fue algo que nos llenó nuestro corazón. Y el día de hoy, como saben, el domingo pasado hablamos un poquito de este concepto que se escucha mucho del Adviento, que es muy dado para estas fechas. Y yo quiero que toquemos otra lectura más de este Adviento que se tiene para la reflexión. Adviento es la venida y habla sobre esta venida del Salvador, de Jesús, y nos prepara para reflexionar en qué significó no solamente su nacimiento, no solamente su muerte y resurrección, sino también su vida. ¿Qué él significó para nosotros la vida que tuvo Jesús en la tierra? Y el día de hoy vamos a leer el Magnificat de María. Esta parte es un canto evangélico, un tipo salmos, que canta María cuando ella se entera de la bendición que va a ser madre del Hijo de Dios, ¿no? Entonces ella tiene un canto evangélico, por lo menos Lucas nos narra un canto evangélico por parte de María en Lucas 1:46, y quiero que lo vamos a leer. Dice: María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y sus descendientes para siempre. Y en este Magnificat que podemos ver de María, podemos ver una connotación muy fuerte entre como los privilegiados y la gente que tenía menos privilegios en la sociedad. La connotación no va hacia que tal vez Dios odiaba a los ricos. Está hablando más de un sistema que favorecía a algunos cuantos, pero dejaba muy afuera a otros más. Entonces empezamos a ver en este cántico evangélico cómo Jesús viene a preocuparse por las personas más vulnerables, cómo Él llega a este mundo a ir por esas personas que tal vez están fuera de lo común, fuera del privilegio, fuera de la comodidad. Y entonces aquí empezamos a ver las primeras, se podría decir, las primeras palabras de cómo va a ser este ministerio de Jesús en la tierra, hacia dónde va a ir dirigido, hacia quiénes va a llegar. Y yo creo que todos en los evangelios podemos ver que realmente esta era la connotación que Jesús iba a tener mientras estuviera aquí en la tierra.
quiero que tengamos muy en consideración la parte en el 53, Lucas 1:53, dice: al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. Entonces, una de las acciones que Jesús iba a tomar en este ministerio era hacia los hambrientos, dando una connotación de las personas con necesidad, las personas con hambre. Obviamente nosotros estamos acostumbrados, vivimos en México, a comer bien, a comer bastante, a desayunar como se debe, a comer como se debe, a cenar como se debe, pero tal vez no era la realidad de todos en ese momento, y de hecho no es la realidad de todos también en la actualidad. Entonces, él dice que él viene a llegar a los necesitados y a las personas que están sufriendo hambre. Y de hecho, mismo en Lucas, más adelante, viene uno de los milagros tal vez más conocidos de Jesús. Esta historia se ha utilizado también muchísimo cuando éramos niños, cómo nos representaban este milagro. Y ese viene en Lucas 9, y es una historia de la que vamos a estar tratando el día de hoy. Y Lucas 9 habla sobre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, o de la alimentación de los 5,000, que eran más de 5,000, pero es uno de los milagros más conocidos, y quiero leerlo. Dice: cuando los apóstoles regresaron, los apóstoles habían sido mandados por Jesús a hacer anunciar el evangelio, las buenas nuevas, a ciertas regiones diferentes. Entonces, cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego, él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Estaba él buscando un momento para descansar, para estar con sus amigos más íntimos, con las personas más cercanas a él. Dice: pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Más adelante, Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compramos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Lo voy a dejar hasta ahí. Viene Jesús, busca un lugar él para descansar, para estar tal vez en tranquilidad con la gente más cercana a él. Pero la gente se da cuenta, lo empieza a seguir, y él empieza en misericordia, en compasión, empieza a enseñar sobre este reino que él estaba, que era una de las partes más importantes de su mensaje, y también empieza a sanar enfermos, empieza a estar con ellos. Y esto era realmente muy común en ese tiempo. Era normal que los rabís, junto con sus discípulos, iban a las plazas, iban a las calles, iban a las sinagogas, iban a ciertas partes, y ellos empezaban a dar su mensaje, su sermón, sus enseñanzas, para que todas las demás personas escucharan. También era bastante común que cuando terminaba el rabí de enseñar, mandaba a todos a sus casas, ¿no? Vayan, busquen dónde quedarse, busquen qué comer, descansar, qué beber. Era algo bastante común, es algo que también podemos ver. Digo, aquí tenemos como snack y café, pero pues no tenemos hamburguesas y un pollo asado y cosas. Cuando nosotros terminamos de estar aquí, pues cada quien se va a comer lo que más se les antoja, ¿no? Y a descansar y a terminar su domingo. Entonces era bastante común. Y también uno de los trabajos que los discípulos tenían era que ellos tenían que obtener o conseguir el alimento que era para el rabí. Ellos, durante la enseñanza, ellos tenían que estar listos para cuando el rabí terminara su sermón, le pudieran entregar algo que comer,
algo que beber y un lugar donde descansar. Y era trabajo de los discípulos poderle proveer a su maestro de estas cosas que eran necesarias. Entonces, cuando Jesús termina de predicar y los discípulos tienen en sus manos estos panes y estos pescados, la audiencia que estaba tanto escuchando a Jesús como las personas que estaban leyendo los evangelios sabían que ese alimento le pertenecía al rabí. Sabían que ese alimento era para Jesús que había estado enseñando. Todos los que estaban viendo ahí sabían, bueno, es que ese alimento que le están llevando es para él y para sus discípulos. Y todos los demás nosotros tenemos que ir a buscar nuestra comida. Pero entonces pasa algo fuera de lo común. Quiero que vayamos al 15. Dice, entonces todos se sentaron y más adelante Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Entonces, este alimento que era exclusivo para el rabí y para sus discípulos, Jesús lo toma, dice que ora por él, lo bendice y hace algo que nadie se esperaba. Lo empieza a partir y se lo empieza a dar a sus discípulos y dice, y ustedes ahora distribúyanlo a todas las personas que tienen hambre para que todos puedan comer. Es decir, Jesús no solo miró su necesidad, no solo miró su hambre, no solo miró su sed, no solo miró su cansancio, sino Jesús puso la necesidad de todos los demás al mismo nivel que su propia necesidad. Y en vez de él quedarse con algo que por derecho era suyo, algo que le pertenecía a él, algo que era de su propiedad, lo comparte con los demás. Abre las manos, parte el pan y lo empieza a distribuir con todos. Y entonces nos narra Lucas que sucede un milagro y empieza una multiplicación y una sobreabundancia, y dice que hasta sobran canastas por todo lo que se compartió y lo que se multiplicó. Y yo quiero llegar a este punto, y este es el punto tal vez de la plática del día de hoy. ¿Qué tal si reimaginamos el milagro? ¿Qué tal si cambiamos un poquito el enfoque del milagro que estamos leyendo? Este es un milagro que a mí me ha enseñado toda la vida que he sido cristiano. Pero ¿qué tal si el milagro no fue la multiplicación? ¿Qué pasaría si cambiamos este enfoque de este milagro de Jesús? ¿Qué tal si lo reimaginamos? ¿Qué pasaría si el milagro no fue la multiplicación y el milagro fue la generosidad de Jesús? ¿A dónde nos llevaría el decir que tal vez el milagro no fue cómo se multiplicó, sino que Jesús decidió compartir algo que por derecho era suyo? Algo que se había ganado con su esfuerzo, con su trabajo, con su ministerio, y decidió compartirlo hacia los demás. ¿Qué tal si Lucas y Jesús quieren enseñarnos algo más que solamente un milagro sobrenatural, sino una acción que llega a nuestro corazón? Y lo quiero decir con todo el respeto posible, pero tal vez el primer enfoque del milagro nos va a llevar a encerrarnos en una iglesia, a ir a alguna conferencia, a ir a alguna ceremonia y pedir que Dios multiplique lo que tenemos. Vamos a ir y decir que quiero que multipliques y Dios dame, y sobreabundancia de mi vida, sobreabundancia en mis finanzas, sobreabundancia, y podemos estar ahí toda la noche, podemos hacer una velada de oración, podemos hacer pidiendo que se nos multiplique lo que tenemos. Tal vez vamos a decir, quiero que multipliques mi salario, no el trabajo, pero sí el salario. Y podemos pedir multiplicación de panes y peces y panes y peces. Pero si el milagro fue la generosidad,
Entonces tal vez este enfoque nos lleve a como iglesia salir y ser el milagro para la gente que lo necesita. Tal vez en vez de encerrarnos a pedir, vamos a salir a hacer el milagro. Tal vez este segundo enfoque nos lleve a lo que realmente significa iglesia. Al final de cuentas, iglesia viene de la palabra eclesía, que significa, en muy resumen, salir a. Entonces, tal vez en vez de encerrarnos y quedarnos en un lugar, salimos a hacer ese milagro que alguien más necesita. Aquí, como saben, tenemos lo que son los domingos de. Y tenemos ciertas actividades con estos domingos de. Y tenemos muchas historias de cómo el milagro para nosotros solamente fue ir y entregar un lonche. Pero para la gente fue una respuesta de Dios al hambre que ellos tenían. Y para ellos fue un milagro que alguien llegara en el momento justo y adecuado a entregarles un lonche que ellos estaban pidiendo. Tenemos tantas historias así. Entonces, ¿qué tal si podemos reimaginar y reenfocar hacia dónde iba este milagro de alimentar a los 5,000? Porque realmente, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podríamos definir qué es un milagro? ¿Cómo podríamos definir lo que es el concepto de un milagro? Nosotros, pues estamos en esta etapa con Aisa de dormirla, que ahorita se durmió. A ver si no se despierta por enojo a lo que voy a decir. Pero estamos en este proceso de dormirla, y ella está cansada, pero pelea por no dormirse. Grita y llora para que como que se le espante el sueño. Y luego ahorita en las noches, como que pelea dormida. Y dice, no, pero está dormida y patea. No, papá. Y está como que peleando dormida. Entonces, tal vez yo podría decir, para mí sería un milagro que Aisa se durmiera temprano. Sería un milagro que no peleara, que dijera, ay, me voy a dormir y me duermo. Sería un milagro que toda la noche no se despertara y nos dejara dormir toda la noche. Sería un milagro. ¿Por qué? Porque está fuera de lo común que vivo. Está fuera de lo común que nosotros vivimos. Entonces, un milagro es algo que va a romper lo que es lo natural y lo común. No quiero ser negativo, pero tal vez lo más común, lo más normal que encontramos en el mundo es ver solamente nuestra propia necesidad. Es suplir mi necesidad, suplir mi hambre, suplir mi frío, suplir mi sueño. Tal vez el egoísmo y la indiferencia son cosas más comunes de las que nosotros pensamos. Entonces, un milagro, en vez de ser algo solamente sobrenatural, tal vez es algo extraordinario, que va afuera de lo ordinario, y poder poner, así como Jesús lo hizo, su necesidad al mismo nivel que la necesidad de los demás, y poder compartir lo que por derecho era suyo. Y tal vez dices, bueno, yo no tengo tanto. Quiero que vayamos a el 13, Lucas 9:13. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Y muchas veces esa es la actitud que yo tomo en mi vida. Esta actitud que tomaron los discípulos y que Lucas nos está planteando, porque nos está diciendo, es la actitud que tomamos la mayoría. Dice, ok, yo quiero ser generoso, pero Dios, dame dinero, dame paciencia, dame muchas cosas para que ahora yo pueda ser generoso. Si tú me das más, entonces yo voy a poder ser generoso ahora sí. Si yo tengo, ahora sí puedo ser generoso. ¿Qué es lo que le decían los discípulos? ¿Quieres que vayamos y compremos pan y compremos peces para que ahora sí podamos ser generosos con los demás? Jesús les dijo, no. ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué tienes en este momento? Pero solo es muy poco, compártelo.
Dal a los que más lo necesitan. Y cuando uno es generoso con lo poco, lo mucho que uno tiene, entonces es cuando surgen los milagros. Es cuando surge la sobreabundancia. Es cuando surge la multiplicación. Jesús fácilmente les pudo haber dicho, ¿saben qué? Van a ir al lago que está allá y allá van a ver 7 barcas llenas de pescado que están ahí abandonadas, las toman, las traen y el otro grupo se va a ir pasando la montaña, va a haber una granja llena de pan que acaba de salir, van, lo traen y ahora con todo eso vamos a poder alimentar a todas estas personas. Pero no lo dijo así, dijo, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tenemos ahorita? Y los discípulos fue, pues es que lo que tenemos es tuyo y nuestro. Nosotros nos los ganamos. Nosotros hicimos todo el esfuerzo de ir a recolectarlo para traerlo aquí. Digo, eso es lo que vamos a compartir. Eso es lo que vamos a dar. Entonces, muchas veces, lo que nosotros podemos compartir y la invitación que Jesús nos hace de denles ustedes de comer es ¿qué tenemos? No solo hablo de dinero, yo hablo más que nada de paciencia, de habilidades, de conocimiento, de amor, de empatía, de compasión, de misericordia, de tiempo. ¿Qué tienes a la mano? Compártelo con las personas que están a tu alrededor. Comparte todo esto que tú tienes y vas a ver cómo el milagro va a surgir. Vas a ver cómo la sobreabundancia va a llegar a tu vida. ¿Qué es lo que tenemos a la mano? ¿Cuántos panes y cuántos peces tenemos para compartir con los demás? ¿Cómo podemos dejar que Dios nos lleve a poner nuestras necesidades al mismo nivel que las necesidades de los demás? Esta parte de Jesús dándoles de comer a los demás también es una simbología a la invitación que nos hace Jesús en la Gran Comisión. Si acordamos más temprano en los evangelios, hay una parte donde Jesús es tentado y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Y aquí les está empezando a repartir pan después de un sermón, después de una enseñanza del reino de los cielos, diciéndoles, ok, esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que llega a nosotros. Es decir, estas buenas nuevas, estas noticias de amor, estas noticias de esperanza, estas noticias de paz, estas noticias de que hay algo más a lo ordinario, llega a nosotros y ahora nosotros tenemos que darlas, tenemos que compartir a los demás. Esta es una simbología de la gran comisión que Dios les dice a sus discípulos, vayan y anuncien las buenas nuevas. Y aquí Dios está tomando el pan que lo parte Él, se los da a los discípulos y le dice a los discípulos, vayan y repártanlo. Denles de comer a todos los demás. Entonces Jesús nos está invitando a que lo que hemos recibido, a lo que hemos aprendido, tal vez podemos ver todo este año 2023 y decir todo lo bueno, todo lo malo, todos los éxitos, todo lo que no salió, todo lo que aprendí, todo lo nuevo que tengo, ahora yo lo puedo compartir con los demás. Yo puedo abrir mis manos, todo lo que me dio Dios, lo voy a partir y lo voy a empezar a distribuir entre la gente que necesita de esa esperanza, que necesita de ese amor, que necesita de nosotros, que necesita de Dios en sus vidas. Quiero que empiecen a pasar los músicos. Hay un versículo que si tú has estado en el cristianismo, pues lo conocemos bastante bien. Está en Juan. Viene Juan 14:12, dice, de cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. En el primer enfoque que tenemos nosotros del milagro, al hacer mayores cosas, es decir, bueno, si Jesús multiplicó tantos panes y tantos peces, pues yo voy a multiplicar el triple, porque voy a hacer mayores cosas. Si Jesús sanó a un paralítico, pues yo voy a sanar a 3 paralíticos, porque yo voy a hacer mayores cosas.
Si Jesús echó fuera demonios, pues yo voy a echar fuera más porque voy a hacer mayores cosas. Pero si cambiamos el enfoque y en el segundo enfoque el milagro es la generosidad, pues nosotros podemos ser más generosos de lo que Jesús fue. Jesús repartió el pan a los 5,000, más de 5,000 personas ahí. Nosotros podemos ver como en una catástrofe, como en Acapulco, aún estando tan lejos y a kilómetros de distancia, nosotros podemos mandar ayuda a miles y miles de familias. Mayores cosas harán en mi nombre. Y hay miles de casas que están recibiendo ayuda por la generosidad de las personas, porque mayores cosas van a hacer en mi nombre. Podemos ver cómo es tan sencillo tomar el celular y hablarle tal vez a una persona que sabemos que está en depresión en segundos, porque mayores cosas, dice Dios, harán en mi nombre. Si la generosidad es el milagro, mayores cosas pueden hacer. La tecnología ha avanzado y podemos realmente, si somos generosos, si somos compartidos, podemos hacer mayores cosas de las que Jesús hizo aquí en la tierra. Poner nuestra necesidad al mismo nivel de las necesidades de los demás nos va a llevar a buscar maneras de hacer mayores cosas de las que Jesús hizo estando aquí. Los discípulos decían, ¿quieren que compremos las cosas? Porque Jesús sabía que el dinero no era la solución, sino es el corazón, es la generosidad del corazón. Así como la falta del dinero no es el problema, sino es el egoísmo del ser humano, la indiferencia. Nosotros podemos ver cómo el mismo nacimiento de Jesús nos marca y nos narra cómo era la indiferencia en el mundo. Ella estaba embarazada con su esposo en un lugar extraño para ellos y nadie abrió las puertas de sus casas. Aquí no hay lugar. Estás embarazada, pero no hay lugar. No te puedo recibir. Yo tengo una casa, me la dio Dios, pero no la puedo abrir a ti porque ya estamos llenos. Y va a Dios, Jesús, y nace en el pesebre porque la indiferencia tal vez era lo que estaba reinando este mundo. Pero viene Jesús a mostrarnos en su vida, a decir, hay otra manera diferente de vivir. Hay una manera diferente de ser humanos. Hay una manera diferente de ser personas, de ser comunidad. Y eso se le llama iglesia. Que podemos ir y tener lo que Dios nos ha dado y compartirlo con los demás. Hay una historia que me gusta mucho, que es la de un panadero y un mendigo. Dice que este panadero empezó a irle excelente en su negocio, muchísimo. Se empezó a ser conocido, empezó a tener mucha abundancia, la gente iba a comprar su pan y él estaba tan contento, estaba tan feliz que le dijo a Dios, Dios, me has dado tanto y yo quiero hacerte una ofrenda especial, quiero hacerte una ofrenda que pueda agradecer todo lo que tú me has dado. Entonces tomó la harina, tomó la masa, hizo el mejor pan que había hecho en su vida. Se tardó más de lo que se tardaba con un pan. Se tardó muchísimo, le puso decoración, le puso aromas, le puso semillas. Lo hizo especial como una ofrenda a Dios. Después fue al templo y en ese templo tenían una pequeña arca donde la gente depositaba sus ofrendas. Entonces llega, abre el arca y deja el pan y le dice, Dios, yo quiero que tú recibas esta ofrenda porque quiero estar más cerca de ti. Quiero sentirte más cerca todavía. Y se fue. A los pocos minutos llegó un mendigo. Llegó un mendigo con hambre, con sed, enfermo. Y fue con Dios y dijo, Dios, si realmente existes, si tú estás aquí, si tú en verdad eres una realidad, quiero que me des algo de comer. Quiero que me alimentes porque tengo necesidad. Sé que soy una persona que no cree en ti, que no va a la iglesia, no soy digno, no tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte, pero si tú estás ahí, por favor, dame algo de comer. Entonces abrió el arca y vio el pan. Él saltó de alegría, estaba emocionado, se le salieron las llantas, porque dijo, aún así yo siendo un mendigo,
sin ninguna importancia para nadie, Dios escuchó mi oración y me dio algo de comer. El Dios Altísimo, el Todopoderoso, el Creador del universo, se fijó en mí y me dio alimento. Al otro día llegó el panadero, abrió el arca y vio que su pan no estaba. Y se llenó de alegría y de emoción y dijo: Dios mismo aceptó mi ofrenda de agradecimiento. Dios mismo tomó la ofrenda que yo le puse y se la llevó y la hizo suya. Y los dos estaban completamente felices. Dice la historia que el panadero lo hizo semana tras semana y el mendigo fue semana tras semana tras semana. Dios intervino en este milagro. Dios intervino cercamente en este milagro. El panadero siempre fue a llevar pan y el mendigo fue a la hora exacta a recogerlo. Muchas veces el milagro está en ser generosos. El milagro está en abrir nuestro corazón y poder llevar un poco de lo mucho que hemos recibido a la gente que lo necesita. El poder ser iglesia todos juntos. Quiero que nos pongamos de pie, vamos a terminar y tener unas canciones juntos. Si tú estás ahí en tu lugar y dices: yo quiero ser parte del milagro, yo quiero ser una parte de este proceso divino y milagroso para las personas, quiero que ese amor de Dios, que ese amor de Jesús inunde mi vida de la misma manera. Puedes decirle ahí, tú donde estás, en tu mente: Dios, llega a mi vida. Jesús, entra como el Salvador que viniste a destruir la indiferencia, a destruir el egoísmo, y entra de la misma manera en mi corazón y en mi vida. Gracias, Dios, te pedimos que nos des la posibilidad de reimaginar el milagro en nuestra vida. Enséñanos a ser iglesia, a ser comunidad y a amar como tú amas. En el nombre de Jesús, amén.